Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armando Ruiz López. Este, Voy a hablar sobre un tema llamado algoritmo de optimización de forraje bacteriano. Más que nada voy a explicar qué es lo que es, qué es lo que conlleva hacerlo, todos los pasos y esas cosas. Esto es acerca de la materia de integración de las tecnologías de la información. Es un proyecto que tenemos que realizar. Bueno, ¿cuáles son los temas que se abordarán en esta explicación? Sería qué es el algoritmo, la taxonomía de este algoritmo, la inspiración, en lo que se inspiraron para crearlo, la metáfora, la estrategia y el estado del arte a partir del 2015 hasta la fecha, y lo que es la aplicación de este algoritmo. Bueno, ¿qué es el algoritmo de optimización de forrajeo bacteriano? De acuerdo a alguna investigación que hice, nos dice que el algoritmo de optimización de forraje bacteriano pertenece al campo de los algoritmos de optimización de bacterias y a la optimización de enjambres, y más ampliamente a los campos de inteligencia computacional y metaheurísticas. Este algoritmo se relaciona con otros algoritmos de optimización de bacterias como son los de Swarm Intelligence, como los de algoritmos de optimización de colonia de hormigas, y el algoritmo de optimización de enjambres por partículas. ¿Para qué nos sirven estos algoritmos en concreto? Pues nos sirven para realizar o para resolver algún problema que tengamos, y siempre tratan de obtener el óptimo. Se podría interpretar como siempre tratan de obtener la mejor solución de ese problema. Vaya, ya que el problema pues puede tener diferentes soluciones, pero con estos algoritmos tratamos de optimizar el proceso para que nos dé una mejor solución. Y como se realiza en varias generaciones, dependiendo de cuánta precisión querramos que nos obtenga este resultado, pues el óptimo siempre va a ir mejorando en cada generación. Bueno, creo que para entender bien este algoritmo tenemos que entender cómo se comportan en la vida real las bacterias, específicamente la bacteria E. coli, que es en la que se basan para crear este algoritmo. Bueno, dice que durante el forrajeo de las bacterias reales, la locomoción se logra mediante un conjunto de flagelos extensibles. Los flagelos ayudan a las bacterias E. coli a revolverse o nadar, que son dos operaciones básicas que realizan una bacteria al momento de buscar alimento. Pues esto más que nada quiere decir que cuando el forrajeo se realiza, pues que es la acción que realizan para alimentarse las bacterias, pues que usan estas dos operaciones, lo de revolverse y nadar, pues para encontrar pues mejor el alimento de esta bacteria. Estas dos operaciones se incluyen en el algoritmo porque son pasos muy importantes para que el algoritmo pueda realizarse de una manera eficaz y así poder llegar a un resultado pues esperado, ¿verdad? Bueno, un punto muy importante que es sobre el proceso del forrajeo de las bacterias es la quimiotaxis. ¿Qué es esto? Es un tipo de fenómeno en el cual las bacterias dirigen sus movimientos de acuerdo con la concentración de ciertas sustancias químicas en su medio ambiente. La quimiotaxis permite a las bacterias encontrar alimentos nadando hacia la mayor concentración de moléculas alimentarias, como por ejemplo pues la glucosa, que es algo de lo que se alimentan las bacterias en la vida real, o también alejarse de venenos como el fenol. Este, Esto más que nada pues es un proceso, más que nada un fenómeno que les ayuda a las bacterias pues para tener una vida más larga, eh, para evitar pues peligros que puedan encontrarse en el camino y pues así tener más, más posibilidades de tener una reproducción más adelante.
Bueno, y como les comenté sobre la reproducción, pues cuando obtienen alimento en cantidades suficientes, aumentan su longitud y en presencia de temperaturas adecuadas, se rompen en el medio para formar una réplica exacta de ellas mismas. Pues así es como funciona la reproducción en las bacterias en la vida real. Este fenómeno inspiró a Pacino a presentar un evento de reproducción en el algoritmo de optimización de forraje bacteriano. Debido a la ocurrencia de cambios o ataques ambientales repentinos, el progreso quimiotáctico puede destruirse y un grupo de bacterias puede trasladarse a otros lugares. Pues esto se lo utiliza pues para mejorar obviamente la optimización y mejorar la generación de bacterias durante el proceso para resolver el problema en el que se está trabajando. Bueno, y en el algoritmo se encuentra otro proceso que es la eliminación-dispersión. Desde el punto de vista evolutivo, la eliminación y la dispersión se utilizaron para garantizar la diversidad de los individuos y fortalecer la capacidad de optimización global. En el algoritmo de optimización de forraje bacteriano, las bacterias se eliminan con una probabilidad. Esta probabilidad pues se le indica al algoritmo. Y para mantener constante el tamaño de la población, si se elimina una bacteria, simplemente se dispersa una nueva bacteria a la ubicación aleatoria del espacio de búsqueda. Bueno, ¿qué es la taxonomía? Esto ya lo había mencionado al principio del video, pero más que nada el algoritmo de optimización de forraje bacteriano pertenece al campo de los algoritmos de optimización y más ampliamente a los campos de inteligencia computacional y metaheurística. Aparte, ha habido muchas extensiones del enfoque que intentan hibridar el algoritmo con otros algoritmos de inteligencia computacional y metaheurística, tales como la optimización de enjambres de partículas y los algoritmos genéticos y la búsqueda tabú. Con estas que tratan de fusionar un algoritmo con el otro, más que nada para mejorar una posible solución o que den una solución más óptima de la que se ha encontrado en otros algoritmos. Esto es muy útil, ya que siempre hay variaciones en cada ejecución de cada algoritmo. Cada algoritmo pues tiene sus formas de trabajar. Tal vez un algoritmo se tarda más en resolver un problema que otro, y pues si le meten otro algoritmo, si lo fusionan más que nada o lo tratan de hibridar, pues a lo mejor resulta que ya combinados dos algoritmos pues funcionan de una manera más rápida que la otra. Esto es más que nada la taxonomía. Bueno, la inspiración. En este algoritmo de optimización de forraje bacteriano está inspirado en el comportamiento grupal de bacterias como E. coli, que ya se los había mencionado anteriormente. Específicamente, el algoritmo de optimización de forraje bacteriano está inspirado en el comportamiento de la quimiotaxis de las bacterias que perciben los gradientes químicos en el medio ambiente, como los nutrientes, y se alejan de las señales específicas, como pues los venenos, ¿verdad? Pues la quimiotaxis ya anteriormente ya la había explicado, y pues más que nada pues Pacino se inspiró en esta bacteria pues para resolver o más que nada para implementar el algoritmo de optimización de forraje bacteriano. Metáfora. Bueno, se dice que las bacterias perciben la dirección de los alimentos en función de los gradientes de sustancias químicas en su entorno. De manera similar, las bacterias segregan sustancias químicas atrayentes y repelentes en el medio ambiente y pueden percibirse entre sí de manera similar. Más que nada para que cuando alguna bacteria encuentra un punto de riesgo, le indique a las demás bacterias pues con una segregación de químicos que ese punto pues es peligroso y pues que no se acerquen. Este punto de la comunicación entre bacterias es muy importante. De hecho, en este punto se basan otros algoritmos, como por ejemplo el de
enjambres, que es una cuestión de comunicación entre toda la colonia del enjambre, pues para señalar distintos puntos que pues que ya fueron habitados o así. También al usar mecanismos de locomoción como los flagelos, las bacterias pueden desplazarse en su entorno, eh, a veces moviéndose caóticamente, vueltas y vueltas, y otros moviéndose de forma dirigida, lo que puede denominarse como natación. Esto de, bueno, natación es cuando, por decir, una bacteria se agrega químicos para avisar a las demás que se encontró un punto de alimento, pues las bacterias utilizan este mecanismo de natación con los flagelos para llegar pues rápidamente al punto de emisión de alimento, ¿verdad? Las células bacterianas son tratadas como agentes en un ambiente, utilizando su percepción de los alimentos y otras células como una motivación para moverse. Y el movimiento, tanto como un movimiento para reubicarse, también dependiendo de las interacciones célula con célula, las células pueden enjambrar una fuente de alimento o pueden repelerse mutuamente o ignorarse también. Es lo que les decía, que pueden llegar en conjunto a una fuente de alimento. Bueno, ¿cuál es la estrategia de este algoritmo? Pues la estrategia de procesamiento de la información de algoritmos es permitir que las células se agrupen estocástica y colectivamente hacia un óptimo. Esto es lograr a través de una serie de 3 pasos en una población de células simuladas. Pues uno sería la quimiotaxis, donde el costo de las células es disminuido por la proximidad a otras células y las células se mueven a lo largo de la superficie de costos manipulados de una en una. Más que nada, pues esto es como que la mayoría del proceso que realiza el algoritmo. La segunda sería la reproducción, donde solo aquellas células que funcionan bien durante su vida pueden contribuir a la próxima generación. Pues es lo que les decía, que si se alimentan de una manera satisfactoria, pues pueden llegar a un tamaño donde pueden dividirse y pues reproducirse. Y la tercera sería la eliminación dispersión, donde las células se descartan y las muestras aleatorias se insertan con una baja probabilidad. Pues más que nada eso es otro proceso para llegar mejor a un óptimo. Bueno, por la parte de la aplicación del algoritmo, les voy a explicar un poco lo que es el pseudocódigo del algoritmo de optimización de forajeo bacteriano. Pues más que nada de entrada tenemos el tamaño del problema, el número de células, que sería la población, NED, que sería el número de eliminación dispersa, NRR sería el número de reproducción, NC sería el número de quimiotaxis, NS sería el número de swing o de nado, sí, la longitud, el tamaño de los pasos, de attract es la profundidad del atrayente respecto a la célula, W attract es el ancho del atrayente, H repellent es el alto, ahora sería del repelente, que vendría siendo lo mismo que de attract, bueno, ya en el código, y W repellent, que sería el ancho del repelente. PED sería la probabilidad de eliminación dispersión. Bueno, esos son los valores que toma por entrada el algoritmo, y pues de salida tenemos que pues nos arroja la mejor célula. Bueno, iniciamos con la población. Le mandamos el número de células, que sería la población, y el tamaño del problema. Y pues ya inicializamos la población. Después tenemos aquí unos bucles
lo que es NED, lo que ya he explicado, NR, NC. Bueno, aquí mandamos llamar a la función quimiotaxis y nada, pues aquí le mandamos diferentes variables que sería la población, lo que ya habíamos obtenido aquí en esta línea, el tamaño del problema, el número de células, NS, que sería el tamaño del nado, sí, el tamaño, y el número de pasos, D attract, W attract, H repellent y W repellent. Este, bueno, aquí tenemos otro bucle, perdón. Para cada célula que pertenezca a la población va a hacer pues una comparación entre el coste de la célula. Si es menor o igual al coste de la mejor célula, entonces pues solamente se intercambian. Aquí solo bueno, en esta función se acomoda la población, o sí, SOR, pues se acomoda la población respecto a su salud o a los nutrientes, que es lo que se maneja en el código. Pues aquí tenemos selected, que pues se seleccionan respecto a igual a la salud de la población, pero sobre las células divididas entre dos. Después se le agrega los seleccionados a la población. Y por último, pues tenemos el bucle para eliminar. Pues aquí pues se dice igual que para cada célula que pertenezca a la población o la población va a hacer una comparación, que si un random es menor o igual a la probabilidad de eliminación dispersión, pues entonces la célula va a crear una célula con una locación random. Bueno, esto es lo que antes se había explicado en el método de eliminación. Obviamente comprendemos eliminar pues que se va a quitar la célula, pero pues Pacino decidió que era mejor recolocarla en otra ubicación en vez de eliminarla, así para mejorar pues la generación de las células. Bueno, aquí tenemos el ratón, pues la célula mejor. Aquí en el pseudocódigo también viene la función, la de quimiotaxis. Bueno, aquí la tenemos por abajito. Bueno, pues aquí de entrada tenemos los atributos que pues ya les había hecho anteriormente para esta función de quimiotaxis y swim. Bueno, aquí dice que para cada célula que pertenezca a la población, pues va a ser que el fitness de la célula va a ser igual al costo de la célula más pues el resultado que tengamos de la función interaction, que pues en el código sería la evaluación. Más que nada se evalúa pues la salud y el fitness. Bueno, y aquí tenemos que pues la salud de la célula va a ser igual al fitness de la célula. Bueno, aquí tenemos otro bucle. Para i igual a 0, pues va a ser el número de repeticiones del tamaño de ns, que ns pues es el número de swim o el tamaño de nado. Estas variables o el valor que le damos a estas variables pues ya se colocan en el código dependiendo de qué tanta precisión y todo eso pues se requiera. Bueno, aquí para random step direction va a ser igual al resultado que obtengamos de esta función, crear el paso. Y aquí pues para la célula va a ser igual al resultado que tengamos de esta función, que es take steps. Bueno, aquí pues le mandamos el valor que tuvimos aquí anteriormente y el tamaño de pasos. Bueno, para el fitness de la célula, bueno, aquí va a ser igual al costo de la célula más, otra vez, volvemos a ejecutar la función de evaluación, pues aquí es interacción. Y aquí tenemos una comparación. Si el fitness de la célula es mayor al
perdón, si el fitness de la mejor célula es mayor al fitness de la célula, entonces I, que es la variable del ciclo, va a ser igual a ns, pues la posición en la que estamos. Y si no, la célula va a ser igual a la célula mejor. Y pues aquí tenemos otra asignación que es la salud de la célula. Va a ser igual a la salud de la célula más el fitness de la célula. Bueno, y con esto pues se acaba el pseudocódigo de este algoritmo. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco del código ya implementado en Python. Pues más que nada tenemos aquí lo que es las declaraciones de las variables. Como les decía aquí, tamaño del problema, pues 2. El espacio de búsqueda, bueno, aquí le asignamos un rango que es de -5 a 5. Este rango será utilizado más adelante. Y pues nada más se lo asignamos a la lista, pues espacio de búsqueda. Después aquí tenemos el tamaño del problema, el tamaño de pasos, y aquí lo que les decía, nd, la eliminación dispersa, el número de reproducción, el número de quimiotaxis, el tamaño del nado, la probabilidad de eliminación, la profundidad del atrayente, el ancho, al alto de la profundidad del atrayente, perdón, el alto de la altura del efecto repelente, pues es igual a lo que les decía, a la profundidad del atrayente, y wrep, que sería el ancho del repelente. Bueno, aquí comenzamos con la primera función, que sería search. Pues de aquí se derivan o se mandan llamar todas las demás funciones. Bueno, aquí tenemos las variables que le mandamos hacia esta función. Después pues creamos unos diccionarios que son muy útiles para este ejercicio que estamos haciendo. Bueno, para aquí solamente estamos llenando el diccionario con el resultado, pues obviamente, que tengamos de esta función random vector. Bueno, ¿qué es lo que es esa función? Simplemente pues ejecuta una operación que ya estaba definida en un código. Pues sin esta función no tendríamos un resultado bueno. Bueno, aquí minmax, minmax pues sería lo que les decía del rango, -5 a 5. Bueno, ¿y qué más? Y pues nada, aquí tenemos lo de los bucles que ya habíamos visto en el pseudocódigo. Y pues aquí tenemos que la llamada a la quimiotaxis, donde le mandamos por los valores respectivos, y pues la función de quimiotaxis pues la tenemos aquí, y pues ya hace lo que teníamos en el pseudocódigo, que sería lo del tamaño del nado, las evaluaciones que se realizan. La función de evaluación pues ya tiene su respectivo código, ¿verdad? Y en esta función pues se mandan llamar más funciones, como es el objetivo function, que bueno, aquí realiza otra operación, la atracción de repelente, que igual realiza otra operación y pues regresa obviamente un resultado. Aquí pues también mandamos llamar a otra función donde le enviamos pues diferentes parámetros, como es el espacio de búsqueda, la población, tamaño de pasos. Que viene siendo pues
esta. Aquí es donde se hace el acomodo de, el- de la posición del vector en la célula, obviamente. Bueno, esto más que nada es un ID para el vector, pues es de dos rangos. Este, y pues nada, aquí, bueno, aquí le mandamos, aquí ejecutamos la función search y obviamente se lo guardamos en best. Bueno, la función search pues simplemente mandamos a ejecutarla y pues le mandamos estos parámetros, pues es la función, la principal función que tenemos acá arriba, que es esta, es donde ejecutamos, pues como ya les había dicho, comentado, pues todo el código. Y pues nada, aquí imprimimos, nuevamente terminó. La solución es con el mejor costo, pues ya le indicamos aquí, ¿verdad? Como también es un diccionario, pues le indicamos por IDs. Igual aquí en mejor vector también. Bueno, y pues vamos a ejecutarlo. Aquí estamos viendo cómo va dando cada resultado. Tarda un poco, pero pues ya nos arroja aquí lo que es lo que queríamos, lo que estábamos buscando. Terminó, la solución es pues el mejor coste es 4.65 y el mejor vector pues como se había dicho los valores, ese es el mejor vector. Bueno, y pues creo que esto sería todo. Espero haya entendido un poco. Es un poco complicado, pero pues estudiando y realizando pruebas se, se llega a entender. Bueno, gracias. Por mi parte sería todo.